bienvenidos de vuelta a todos y todas en esta segunda etapa del año, a los distintos niveles de arquitectura 1 a 4 que están emprendiendo su segunda etapa, y a la materia proyecto arquitectónico, donde seguramente habrá algunos estudiantes que han compartido el primer cuatrimestre de proyecto urbano con nosotros y otros que vienen de una experiencia en proyecto urbano de otro taller y recién se incorporan por primera vez al taller, y en este caso bienvenidos y bienvenidas. En el día de ayer, miércoles, como todos los miércoles a la noche, arrancamos el curso de morfología. En esa charla de presentación hicimos una serie de alusiones a los contextos del taller y a los contextos de la universidad, en este momento tan especial de la UBA, cumpliendo sus 200 años. Nos pareció pertinente no repetir todos esos contenidos, porque una de las bondades de este espacio digital es que esa charla está ya grabada y está en el taller, en el canal de YouTube del taller, para que ustedes la puedan ver tranquilos cuando puedan. Y nos pareció interesante aprovechar este tiempo para, en principio, situar muy rápidamente cuáles van a ser los trabajos que va a tener a su cargo cada uno de los niveles dentro de la estructura del taller, refrescar un poco la estructura del taller, qué objetivos nos hemos puesto y cómo estamos organizados, y directamente sumergirnos en el tema de estas primeras clases de este segundo cuatrimestre, que tienen que ver con el desarrollo de un seminario sobre tipología y vivienda. Como les decía, vamos a refrescar un poco cómo es la estructura del taller, esto es cómo está organizado. El taller Forma y Proyecto se organiza en 2 ciclos, uno que está centrado en el proyecto y la morfología arquitectónica, un primer ciclo que tiene que ver con los 3 primeros años de la carrera, y un segundo ciclo que tiene su mirada puesta más en los temas urbanos, que tiene o que cubre los 2 últimos años de la carrera. Obviamente la relación entre ciudad y arquitectura es una relación que discutimos permanentemente en el taller en todos sus niveles. Esto es a fines básicamente organizativos, en qué enfocamos más la mirada en cada uno de estos ciclos, ¿no? No es que no haya ciudad en el primer ciclo o no haya arquitectura en el segundo, muy por el contrario, esta relación dialéctica que se da entre estas 2 nociones solo tiene en cada uno de estos ciclos una especificación mayor en uno de sus términos. En el primer ciclo, hoy estamos recomenzando las clases de Arquitectura 1, de Arquitectura 2 y Arquitectura 3. En el segundo ciclo estamos recomenzando las clases de Arquitectura 4, está iniciando, como les decía recién, el taller de Proyecto Arquitectónico. En este segundo cuatrimestre, tanto el curso de Arquitectura 3 como el curso de Proyecto Arquitectónico tienen como finalidades participar del jury de mitad de carrera y del jury final de carrera. Y por lo tanto también hay obviamente algunos acomodamientos pedagógicos y de desarrollo de los proyectos que tienen que ver con cumplir con esos objetivos. En el primer cuatrimestre, para los que están desde entonces con nosotros, hemos trabajado un primer seminario de introducción, de reflexión sobre ciertos modelos nacionales, esto es la exploración de las grandes arquitecturas públicas, de infraestructura y de servicios en la historia de nuestro país, viendo los grandes programas de desarrollo precisamente de esa arquitectura pública, y esos programas son los que han sido también objeto de proyecto después a lo largo del cuatrimestre en cada una de las escalas correspondientes a cada nivel. Arquitectura 1 desarrolló un mercado popular, Arquitectura 2 un enclave productivo, Arquitectura 3 estuvo trabajando sobre una sede
científica y de estudios. Después, a lo largo del cuatrimestre, en cada una de las está haciendo un plan de sector urbano, y Proyecto Urbano hizo lo propio con una visión también territorial del municipio de La Matanza. En este segundo cuatrimestre vamos también a iniciar con el segundo seminario propuesto para este año, solo que esta vez lo vamos a enfocar en las tipologías de vivienda. Y a eso nos vamos a referir en el grueso de la charla, así que no me extiendo más en este momento. Esto va a tener o va a dotar de una cantidad de materiales y estrategias proyectuales que, complementadas con otras, redundarán después en el proyecto de Arquitectura 1 de una vivienda productiva en un territorio inundable, en Arquitectura 2 de un tejido en un área urbana, en el borde entre el espacio productivo rural y el espacio de consumo urbano. En Arquitectura 3 se van a explorar infiltraciones, expansiones y bordes también del programa de vivienda asociado a programas de infraestructura y equipamiento. En Arquitectura 4 esto va a cobrar una mayor escala aún, y se va a trabajar en la hibridación del espacio doméstico con otros programas complementarios y en la concepción contemporánea del espacio doméstico. Y por último, el proyecto arquitectónico, tendiendo a ese proyecto final de carrera que se expresa en el jury a fin de año, vamos a trabajar temáticas de habitación, esto es, de vivienda, combinadas con producción e infraestructura, parte en los territorios trabajados en proyecto urbano en el primer cuatrimestre, y para aquellos que no han estado con nosotros en proyecto urbano, habrá un rápido acomodamiento y descubrimiento de terrenos para que estén rápidamente en sintonía y a la par con el resto del equipo. Este cuatrimestre está dividido en 3 tercios. El primer tercio va a estar ocupado por el seminario, y los 2 tercios restantes tendrán que ver con el desarrollo de las ideas de proyecto, y el último con la especificación de estas ideas de proyecto, tendiendo a la etapa final. Como ustedes saben, el taller también está vinculado al Instituto de la Espacialidad Humana, que es el instituto que desarrolla las investigaciones proyectuales y morfológicas de la Universidad de Buenos Aires. Para esto, también parte de los trabajos se inscriben indirectamente en una serie de convenios firmados por el instituto con... Saben, el taller también es desarrollo del hábitat popular, tanto en la nación como en la provincia, en la propia municipalidad de La Matanza, y también en el Instituto de Capacitación Pública. Y también va, además del seminario en esta segunda instancia de tipos populares, va a haber una actividad extracurricular este segundo cuatrimestre para aquellos que quieran sumarse, que tiene que ver con un trabajo organizado conjuntamente con la Universidad Parsons de Nueva York, sobre todo con la New School, donde existe la Escuela de Arquitectura y el Observatorio Latinoamericano, con quienes vamos a compartir un ejercicio de prospectiva acerca de cómo pensaríamos que será Buenos Aires en el 2084. ¿No? Esto tiene que ver con una iniciativa de la Parsons que se traduce con otras escuelas de Latinoamérica, y en el caso de Buenos Aires vamos a trabajarlo con ellos. Y esto básicamente se inscribe también, sobre todo para los que están en los últimos cursos, Arquitectura 3, 4 y PA, como posibilidad de crédito optativo en reemplazo de una materia electiva, ¿no? Como una pasantía de investigación. Así que, bueno, aquellos interesados en este curso pueden solicitar información por medio del mail de la cátedra, y ahí les estaremos comentando un poco de qué va la cosa y qué alcance tiene. Estos son los equipos. En el caso del ciclo arquitectónico está coordinado por Matías Torres, y sus profesores adjuntos son Diego Aceto y Lucía Solari. Y después existe todo el resto del equipo docente, Lier, Starik, Benítez, Puletti y Bacaro, que complementan este primer ciclo.
El segundo ciclo está coordinado por el profesor Matías Tosini, sus profesores adjuntos son Santiago Bózola y Leandro Costa, y luego el equipo se complementa con Encabo, Vera, Bácaro, Brunacci, Bufa, Cajanov y Suárez Bankerkoven, si es que espero no olvidarme de nadie, y si no, me reclaman después. Bien, como les decía, toda la cuestión introductoria y conceptual la pueden ver en esta charla en el mismo canal de YouTube que fue ya publicada ayer. Queríamos hoy, para ganar una clase, meternos de lleno ya en este segundo seminario que tiene que ver con la indagación de los tipos populares de vivienda, una indagación que no es nueva, digamos, que tiene un montón de antecedentes y sobre ellos también vamos a hablar hoy en esta primera parte del día. La charla la hemos organizado en 3 momentos que hemos denominado materiales, tipología y tipos. En el primero vamos a entender esta noción del por qué es necesario el estudio de los tipos, en este caso del tema de vivienda. En el segundo momento de tipología vamos a desarrollar precisamente este logos acerca de los tipos, este discurso clasificatorio. Y en el tercer momento vamos a hablar directamente de los tipos que vamos a estudiar y poner en juego entre todos nosotros durante este primer mes. Abrimos con una frase de Ramón Gutiérrez, del maestro Ramón Gutiérrez, que siempre nos parece pertinente y nos viene en ayuda cuando tenemos alguna duda, donde apela a la necesidad de saber de dónde venimos para saber a dónde vamos, ¿no? Decía algunos años en estos textos para la reflexión y la crítica, la verdadera creatividad pasa por dar respuestas a nuestras urgencias concretas y específicas, partiendo de una profunda conciencia de nuestros tiempos y espacios. Debemos abocarnos a una fundante tarea de reconocimiento, esto es, de volver a conocer, de conocer de otra manera, de conocer mejor nuestros sitios. No se puede pretender transformar con sentido aquello que no se conoce. Y esto tiene que ver con que cualquier proyecto de arquitectura o de escala urbana es una transformación de una preexistencia. Es una transformación sobre un paisaje, sobre un tejido, sobre un recorte urbano, sobre un lote. Tenga la escala que tenga, siempre hay una preexistencia en ese lugar. Y entonces transformar con sentido, esto es, transformar positivamente, transformar con un objetivo de mejorar las condiciones después de la intervención. El proyecto tiene sentido cuando implica una mejora de la situación preexistente y no una peora, como decía el maestro Molina y Bedia. Para transformar esa preexistencia hay que conocerla antes, hay que conocer cuáles son sus leyes estructurantes. Esto no quiere decir que necesariamente vengamos con el proyecto a confirmar aquello que reconocemos como preexistente. Muy por el contrario. Venimos a transformarlo, venimos a hacerlo otra cosa. Venimos a partir de esos materiales, de ahí el subtítulo de esta primera parte de la charla, manipularlos, transformarlos, trabajar con ellos para generar otra cosa. Pero debemos conocer el comportamiento de esos materiales, debemos conocer los porqués y los sentidos de esa preexistencia para que nuestro operar con ella sea un operar criterioso. De ahí esta frase de Ramón. Vamos a Doberti ahora, maestro de muchos de nosotros, y él habla de las formas, los productos del proyecto, podríamos decir los proyectos, los resultados proyectuales. Son productos culturales, modos en que las culturas concretas desarrollan material y conceptualmente su apropiación de la espacialidad. Cuando analizamos una forma urbana, cuando analizamos una forma arquitectónica, estamos reconociendo un espacio que propicia el desarrollo de su hábitat. No es una escultura vacía,
no es una forma caprichosa, es una forma en constante tensión con los usos y con las prácticas sociales que se van a desarrollar en ella, ¿no? Y si reconocemos ciertas tendencias repetitivas, heredadas culturalmente en nuestras arquitecturas y en nuestras ciudades, tiene que ver con reconocer al mismo tiempo los modos en que nuestra sociedad desarrolla la apropiación de su espacio. ¿Cómo se apropia de su espacio? A través de la arquitectura y del urbanismo. Bueno, entonces tiene que ver con esto que hablábamos recién de la frase de Rambo, ¿no? Conocer para transformar con criterio. Estas formas son testimonios físicos de la identidad de los pueblos. Y la identidad tampoco es un tema congelado, ¿no? Aquellos que confunden la identidad con lo folclórico, ¿no? La identidad es una construcción permanente y es una mutación, un cambio permanente. Haciendo un paralelo muy lineal con nosotros, con los seres humanos, nuestra identidad se va desarrollando a lo largo del tiempo. Y no somos los mismos que éramos, ni somos en este momento los mismos que seremos después, ¿no? Hay cambios, esperamos, evoluciones, y no involuciones en el desarrollo de esa identidad. Entonces, trabajar sobre esos testimonios físicos es trabajar sobre la identidad espacial de esta comunidad. Entonces, vale entenderla, todo lo persistente, como fuente de datos, fuente de materiales, fuente de experiencias previas, pero a la vez como objetivo del proyecto, como objeto del proyecto, porque esas fuentes no están ahí para dejarlas como están, sino para, mediadas a través del proyecto, transformarlas en otra cosa superadora. La morfología y el proyecto constituyen entonces una síntesis comprensiva que parte del reconocimiento de ciertas estructuras abstractas, y esto adelanta un poco el concepto de tipo con el cual vamos a trabajar enseguida, y el ejercicio de lógicas productivas concretas en el habitat. Reconocer estas estructuras abstractas que preexisten y aplicar en ellas lógicas productivas de transformación. Acá ya somos nosotros, dejamos a los próceres por un momento en las citas, complementando, intentando agregar nuevos párrafos a estos lineamientos teóricos. Podemos entender las formas persistentes entonces como un patrimonio material, ¿no? Como una herencia de materiales, testimonios de modos de habitar, convalidados, pero al mismo tiempo inestables, en permanente transformación. Los entendemos como materiales no solo por su consistencia evidente, porque tienen materia, porque tienen peso, porque tienen gravedad, porque tienen textura, porque son materiales, sino también en el otro sentido del material, en el sentido de recurso que sirve para elaborar otra cosa, ¿no? De recursos espaciales con los que podemos operar en una actitud de consolidación, si creemos que esa preexistencia es correcta, de modificación parcial o de transgresión absoluta, si creemos que esa persistencia es injusta o debe ser modificada. El proyectar entonces manipula y procesa estos recursos, estos materiales, en una tensión permanente entre conservar y transformar, por acción u omisión deliberada. Cuando vamos a ver un terreno de la escala que sea, cuando abordamos un programa de la complejidad que sea, hay una tensión permanente entre aquello que existe y aquello que queremos, ¿no? Cómo llevar o cómo hacer el pasaje entre esa preexistencia material y el producto final que pretendemos sea mejor que ese presente. El proyectar es un poco esa transición entre el presente y el futuro. Es desde el presente ser capaces de pensar formas y prácticas distintas. La tarea entonces es reconocer lo que existe, mirar las arquitecturas y la ciudad con otros ojos, no con ojos inocentes, sino con los ojos de la profesión, con los ojos del conocimiento espacial de la arquitectura y el urbanismo.
Algunas de las cosas que voy a decir ahora ya las hemos desarrollado en cursos de Morfología 2, para aquellos que han cursado con nosotros, o seguramente también hemos charlado de esto en el curso del proyecto urbano, así que pido disculpas por las repeticiones para los que la hayan escuchado, pero también creo que nunca está de más hacer un refresco de ciertos conocimientos, sobre todo al inicio de este seminario. Las primeras aproximaciones a reconocer las formas preexistentes, a entenderlas, clasificarlas, comprenderlas acabadamente para poder después utilizarlas como materiales de proyecto, tuvieron que ver con una relación o con un discurso no surgido de la propia arquitectura, de la propia disciplina, sino emparentado con la lingüística, ¿no? Hubo un momento, sobre todo en el auge de la teoría de sistemas, en los años 60 y 70, donde los teóricos de nuestra disciplina hicieron una especie de paralelo, de metáfora o de comparación parcial entre el lenguaje y la arquitectura. Entonces, aparecen ahí dos visiones o dos maneras de entender el texto de la ciudad o el texto de la arquitectura, ¿no? Bueno, un texto tiene oraciones, tiene palabras, tiene relaciones de significado, tiene piezas diferentes que se van articulando entre sí para dar un orden complejo. No, bueno, y eso casi sonaba como una definición de ciudad. Una ciudad tiene elementos, tiene piezas urbanas, tiene sectores urbanos que terminan en otro nivel de asociación en componer esa ciudad. Y esto en el lenguaje tiene dos conceptos claves. Uno es el de paradigma. Acá tenemos, por ejemplo, en la imagen una serie de cúpulas reconocibles o más emblemáticas, o algunas otras más barriales, pero todas cúpulas al fin. Y es posible que yo las reconozca como parte de una misma familia, precisamente porque abonan este concepto que yo nombré un poco al pasar, que es el de cúpula, ¿no? Cuando digo cúpula, estoy hablando de un paradigma formal, ¿no? Que podemos definirlo como una evocación en ausencia, ¿no? ¿Qué queremos decir con esto? Yo tengo incorporado el concepto cúpula como una forma que tiene que ver con el remate de los edificios, de ciertas épocas de la arquitectura, que tiene que ver con los pináculos, con rodear un espacio central o axial, que tiene que ver con una jerarquización del espacio en los términos clásicos. Y todos estos objetos, imágenes que estamos viendo aquí en la placa, son todos distintos, pero sin embargo los puedo reconocer como parte de una misma familia, ¿no? El paradigma es esto de la familia. Yo, aunque no tenga presente cada uno de estos ejemplos en particular, mantengo en mi mente, en mi capacidad de raciocinio, el concepto de cúpula. Y esto está asociado a la palabra que define la cosa. Si vamos a una definición más de diccionario, hablando de las palabras, dice relación de elementos que comparten un mismo contexto fonológico, morfológico, sintáctico. Todos tienen una morfología similar y por eso los reconozco como parte de la misma familia, en función de sus propiedades lingüísticas, ¿no? En función de lo que quieren comunicar. Ahí hay unos ejemplos del lenguaje: casa, casita, casucha, caserón, casero. Todo viene de la misma raíz, todo viene del mismo paradigma que es casa. Todo está relacionado entre sí. Lo reconozco como perteneciente a una misma familia. Otra definición es esquema formal de organización de las palabras, que admite modificaciones reflexivas o derivativas. Ya es una cuestión lingüística, no importa, pero que admite modificaciones, que también es interesante. Es un esquema formal que puede asumir diversas modalidades, diversas presencias, ¿no?
La cúpula, insisto, es un concepto abstracto, a pesar de que cada una de estas fotos sean formas diferentes, pero al mismo tiempo todas cumplan con la definición de este concepto abstracto. De ahí el concepto de paradigma asociado a la palabra. Si la ciudad es una oración, cada uno, o contexto, cada uno de los edificios es una palabra que cumple un rol dentro de ese texto más complejo y abarcativo. La segunda analogía o forma de mirar el lenguaje, y cuando digo lenguaje digo la ciudad y las arquitecturas, una analogía, aprovechando estos conceptos del estructuralismo, es ya no detenerme en las palabras, sino detenerme en ciertas unidades de sentido mayor, en las oraciones, en párrafos o en porciones del texto. Ya no estoy mirando cada uno de los elementos en sí, sino que los estoy viendo asociados. Si el paradigma era la definición en ausencia, que tengo el concepto y cuando me encuentro con un objeto que se corresponde con ese concepto, rápidamente lo asocio, lo meto en la familia y eso me permite reconocerlo. Aquí en realidad el valor del elemento no está en sí mismo perteneciente a una familia de elementos similares, sino que está en su combinatoria con otros elementos distintos, ¿no? Generando un texto complejo. Si las imágenes anteriores eran imágenes de focalización en elementos, para entenderlos como parte de una misma familia, esta imagen es una imagen de conjunto. Podría ser también un recorrido, en este caso aéreo, pero podría ser también un recorrido diagonal, donde mi mirada ya no está centrada o focalizada en una particularidad pequeñita, sino que intenta dar cuenta del conjunto, de la oración. Entonces, la palabra casa acá ya no está, como en el caso del paradigma, dando derivaciones o flexiones, como casita, casucha, caserón. Ahora la palabra casa está metida dentro de una oración que tiene un sentido irreversible, ¿no? En este caso, podría ser cualquier otra oración con la palabra casa, pero aprovechemos y hagamos homenaje, la casa de Cavelli de Moreno, ¿no? Ninguna de las otras palabras tiene que ver con casa, pero juntas arman una unidad de sentido, ¿no? Entonces, esto es un sintagma, hay una sintaxis, hay una puesta al lado, hay una redacción, hay una puesta de un elemento puesto al lado de otro para que cobren en conjunto un sentido distinto. Entonces, el sintagma es entonces una agrupación ordenada, conjunto, tropa, o conjunto de palabras, podríamos decir, de edificios o de elementos arquitectónicos urbanos, que se articula en torno a un núcleo y que puede ejercer alguna función sintáctica. Su correlación, su articulación de estos elementos produce un significado distinto al del elemento aislado. Hace algunos años también, trabajando sobre estos conceptos de sintagma y de paradigma, escribimos un texto con Roberto, Giordano, Petrini, Suraca y Danchi, éramos todos muy jóvenes y muy niños en ese entonces, tratando de reconocer las formas del Gran Buenos Aires, reconocer las preexistencias del Gran Buenos Aires y salir de este diagnóstico fácil que habla de, bueno, es todo igual, ¿no? Te sueltan en Lomas de Zamora en una calle y no sabes si estás en Lomas de Zamora o en Florencio Varela, porque todo es lo mismo. Todo es lo mismo desde lejos, pero desde cerca, como podemos apreciar en cada una de estas imágenes de foto aérea, hay distintas texturas de tejido, distintas maneras de producir el espacio, distintas maneras de combinar elementos, distintos protagonismos de equilibrios y desequilibrios.
Y entonces, si nos tomamos la delicadeza o vamos sin preconcepto a analizar este gran conglomerado que es el Gran Buenos Aires o el Partido de la Matanza, donde estamos trabajando específicamente este año, no es todo lo mismo. Todas estas imágenes son distintas entre sí, pero son todas del territorio matancero. Entonces, en este trabajo proponíamos mirar para encontrar las diferencias de las persistencias, sus configuraciones, sus distintas escalas, su zoom, sus diversas situaciones, más central, más barrial, más periférico, y también otra manera de entenderla que era la pérdida de la autoría, la pérdida de la singularidad, ¿no? Entenderla desde la desautorización, desde la coexistencia de autores diversos, donde ya no importa el autor particular, sino que importa el producto de conjunto. Entonces, bueno, acá podemos ver algunas columnas de cómo en ese entonces pensábamos que debía abordarse el territorio, ¿no? A partir de entender que hay configuraciones distintas, no es lo mismo un chalet que un galpón, que un centro comercial o que un edificio institucional, a reconocer cosas distintas según sea el zoom y focalice mi mirada en la escala, ¿no? La escala regional, la escala barrial o la escala arquitectónica. A entender que hay distintas situaciones en eso que desde el prejuicio se nos parecía todo igual. La calle comercial, la calle barrial, la calle autoconstruida del hábitat popular. Y el conjunto, donde aparece como una suerte de griterío, donde cada uno de estos elementos estuviera dando un mensaje diferente al otro, pero que en realidad también lo podemos entender casi como una experiencia coral, ¿no? Donde estas voces son distintas, pero se complementan para dar un resultado. Este resultado que es nuestro campo de acción, como decíamos al principio, y también nuestro campo de partida. De aquí venimos y hacia aquí vamos. Paralelos a estos desarrollos, posteriores y anteriores a estos desarrollos que tenían que ver, insisto, con una, no sé si defecto de base, pero sí con una manera de empezar a ver lo preexistente en una comparación con el lenguaje, que también tiene sus complicaciones, que no nos vamos a meter en eso hoy porque no tiene demasiado sentido. La propia teoría arquitectónica trabaja desde hace mucho, venía trabajando y sigue trabajando desde hace mucho, con el concepto de tipología, que es en lo que el nudo de nuestro tema. Vamos a analizar tipos arquitectónicos, entonces debemos saber qué es un tipo arquitectónico y qué discursos hay acerca de esos tipos, ¿no? De ahí la palabra tipología, tipo logos. Un logos, un conocimiento, un discurso acerca de los tipos. Metámonos en esta historia que vamos a tratar de condensar lo más posible. Cuando tengo un conjunto de cosas parecidas pero distintas, ¿no? Esta imagen de los tornillos, los que tenemos la enfermedad del TOC bastante desarrollada, nos parece un divertimento maravilloso comprar esas cajitas clasificadoras y poner cada tornillo donde corresponde. Los que tienen el análisis psiquiátrico más avanzado y no caen en estos defectos, seguramente tienen una bolsa donde tienen todos los tornillos mezclados y cuando tienen que buscar uno, pierden un poco más de tiempo, pero no se aburren clasificando, ¿no? Esto también es otra analogía, ya no con el lenguaje, sino con el universo de los objetos. Si tengo un universo múltiple, y la ciudad vaya si lo es, cualquier recorte urbano tiene una multiplicidad de elementos y arquitecturas distintas entre sí, para comprenderlo, una de las maneras de comprenderlo es ver cada uno de sus elementos por separado, y como no los puedo ver todos,
necesariamente para comprender esa complejidad, organizo familias en mi mente, ¿no? Todos los tornillos negros van a tal lado. Todos los que son con destornillador Phillips van a tal lado. Todos los que tienen cabeza redonda van a tal lado. Son todos tornillos, pero hay subespecies de tornillos. Lo mismo pasa con las formas abstractas, ¿no? Estos maravillosos grabados de poliedros del siglo XVI, donde todos son poliedros, pero están agrupados por las operaciones que los han generado, por el número de caras, por si sus ángulos son agudos o graves. Cada una de estas láminas analiza una familia de poliedros, pero todos son poliedros. Es una manera de ordenarlo, de clasificar el mundo para entenderlo. Si vamos a los conceptos para intentar aclarar, tipología quiere decir discurso acerca de los tipos. Es un saber, es una rama del conocimiento arquitectónico y urbano. Tipo, y acá viene el tema que desarrollaremos con mayor especificidad, es un concepto abstracto, es una idea, es un enunciado que resume las características comunes o genéricas de una familia de cosas parecidas entre sí, ¿no? Hay una cantidad de cosas que comparten una misma estructura abstracta, formal, que se relacionan porque tienen ciertas características comunes y similares, y entonces, en vez de analizar caso por caso, puedo hacer como una especie de síntesis o de resumen y analizar familias de casos, ¿no? Y esto para lo arquitectónico y urbano es sumamente útil, y para la pedagogía ni te cuento. Es imposible que todos nosotros conozcamos todas y cada una de las obras de arquitectura anónimas, firmadas, que existen en el planeta Tierra. Pero sí, esto nos resulta más abordable, el conocimiento de esta preexistencia, analizándolas o resumiendo el grado de diversidad a un grado mucho menor, a una simplificación que no vaya a entender los casos uno por uno, sino que los atienda por familias. Entonces, la definición de estas familias es el concepto de tipo. El tipo, insisto, no es un edificio, el tipo no existe como materialidad, existe como un concepto abstracto, genérico, que es aplicable a una cantidad de casos concretos, que me permite reconocerlos como parte de una misma familia. La tipificación, en cambio, es el caso concreto, el caso específico que da cuenta, que cumple con las características abstractas, genéricas que el concepto de tipo tiene. En estos dibujos que vamos poniendo a la derecha, todas las casas que tengan planta cuadrada y tengan patio, bueno, corresponden al tipo de vila palladiana. La vila rotonda es una de las vilas palladianas, ¿no? La foto que tenemos ahí. Es un ejemplo, una tipificación, un caso concreto, específico, real, no abstracto, no es un concepto, está construido. Pero el análisis de ese concepto está teñido por el análisis de este edificio, está teñido por mi noción de vila palladiana o de vila renacentista. Un modelo, en cambio, es también un ejemplo concreto, construido, pero es único. No es igual a otros. Es la cabeza de serie.
podríamos decir es el prototipo, es lo que existió antes del tipo. ¿No? Y acá está el Partenón. La villa renacentista tiene una entrada y un frontis que tiene algunos elementos del Partenón, pero no es el Partenón. Partenón hay uno solo. ¿No? ¿Se entiende la diferencia? O explico, mejor dicho, me explico mejor la diferencia. El tipo es el concepto de unidad común a diversos elementos. Los elementos concretos específicos son las tipificaciones. Los modelos también son concretos, pero son únicos, son singulares. Las constelaciones son unos tipos mixtos. Son unos tipos surgidos de mezclar en complejidad ciertos tipos preexistentes. Ahí tenemos nuestra catedral, que era una iglesia colonial con sus dos torres y su cúpula, hasta que a Bernardino Rivadavia se le ocurrió que nos teníamos que parecer a París, fue el primero con esas ideas peregrinas, demolió la fachada colonial y le estampó esta fachada, otra vez relacionada con el Partenón, otra vez relacionada con esas vilas paladianas, parecida a la Madeleine de París. ¿Y qué es nuestra catedral? Y si tuviéramos una animadversión, diríamos que es un cocoliche, no es ni renacentista francesa ni colonial. Es una mixturación. Tiene elementos del tipo iglesia colonial y tiene elementos del tipo templo clásico. ¿No? Es una mixturación, una complejización de esos dos tipos. Ya ninguno es reconocible separado del otro, sino que se están mezclando en esta nueva obra, ¿no? Y esta mezcla, bueno, hoy la analizamos, si se quiere, como maldad, pero también la podemos analizar como bondad, ¿no? como atrevimiento, como osadía, ¿no? Es una transgresión a los tipos, ¿no? Un mezclar tipos diferentes, surgidos de contextos diferentes y con, obviamente, significados diferentes en una obra que termina siendo única. Otro concepto complementario del de tipo es el concepto de especie. Y aquí la analogía, lo vamos a ver enseguida quién fue culpable de esto, no es con la lingüística, sino que es con la biología. La teoría de Darwin, la teoría darwinista de la evolución de las especies, habla de cómo el pez dejó de poder respirar solo en el agua, se adaptó su sistema respiratorio y se constituyó en reptil, cómo el reptil pudo modificar la regulación de su temperatura, siempre pensándola como un ciclo evolutivo, y se transformó en mamífero, y así sucesivamente, ¿no? De la primera célula hasta el ser humano, el hombre y la mujer como objeto biológico más complejo, en esta teoría darwiniana se habla de una evolución, ¿no? Esta cuestión tan en su momento provocativa de que veníamos de los monos. Si yo pongo el conjunto de vilas renacentistas, las puedo entender como una serie de objetos semejantes donde uno puede entenderse como evolución o como variación del anterior. Es el concepto de tipo, si se quiere, aplicado a una serie, ¿no? Especie y serie son prácticamente sinónimos. Yendo a las fuentes y arrancando esta historia, el primer tipo que define el concepto de tipo, que lo deja por escrito, que se toma el trabajo de tomar una palabra que se estaba usando pero que no tenía una definición, es Quatremer de Quincy. Y Quatremer, entre 1788 y 1825, se encarga de escribir o
o de redactar todos los términos arquitectónicos de la gran enciclopedia francesa, ¿no? Estemos pensando en un momento de pleno iluminismo y positivismo en el pensamiento filosófico, donde había un reconocimiento voraz del mundo, la ciencia tratando de clasificar, reproducir, encasillar, poner en su lugar cada una de las cosas. Y entonces la enciclopedia pasó a ser el texto máximo, ¿no? Una suerte de Google primitivo, donde cualquier duda que yo tenía, bastaba meterme en ese lugar, por orden alfabético, buscar el término y encontrar allí la definición que nos dejaba a todos tranquilos de que estábamos hablando de las mismas cosas con precisión. Y ahí, en la definición de tipo, de type, en francés, Quatremer dice, entre otras muchas cosas, el tipo es un concepto. Todo lo que dijimos hasta ahora, obviamente, viene de acá. Presente antes que la imagen de una cosa, conteniendo en su esencia las ideas que deberían servir como reglas para otros, para producir otros. Acá que está hablando de que algo que vamos a ver repetido a lo largo de la historia, el tipo como inicio del proceso de diseño. Cuando a mí me encargan un programa en un sitio, lo primero que debo hacer es entender ese programa, saber de qué programa estoy hablando y saber cómo desarrollar ese programa en ese lugar. Entonces, es tipificar lo que quiero hacer, ¿no? Me toca una escuela. Bueno, ¿qué tipos de escuelas hay? ¿Cuántas maneras hay de construir una escuela? ¿Qué imágenes tengo de escuela en mi cabeza? ¿Cuál es la esencia de la escuela? ¿El patio, el aula, el salón de usos múltiples, digamos? Bueno, hay un montón de ideas que están presentes en ese tipo, en este caso definido por su programa, escuela, que me van a servir de regla para producir los nuevos proyectos de escuela. No para repetirlos, sino para saber que debe contener esos elementos, o que puede arriesgarse también a transgredir, a quitar, a transformar esos elementos con nuevas asociaciones, con nuevas estrategias. Pero lo reforzable acá es de que el tipo es un concepto que remite o es previo a la imagen de una cosa, ¿no? Un poquito más acá, vamos a ir poniendo estos autores por orden cronológico. Sir Bannister Fletcher, también en este afán de clasificar todo, redacta una historia de la arquitectura. Pensemos en un señor inglés con un pensamiento absolutamente eurocéntrico. En este momento Inglaterra era la dueña del mundo y por lo tanto él desarrolla esta historia de la arquitectura y construye este árbol de la arquitectura, esta clasificación que está acá en gris a la derecha de la pantalla, donde el árbol de la arquitectura tiene unas raíces: la geografía, la geología, el clima, la religión, lo social, la historia. Y esas raíces nutren un árbol que obviamente desde Europa tiene un tronco que es la arquitectura griega, de la cual surge la romana, y así sucesivamente vamos ramificándonos en distintos estilos o distintas formas, donde hay algunas ramas primitivas que se escapan por el costado. Lo latinoamericano aparece gracias a Perú. Tenemos una rama del árbol de la arquitectura para Sir Bannister. Pero en realidad está también tendida en estas analogías biológicas de esta teoría darwiniana de la evolución, y obviamente el último fruto, el fruto más excelso de este árbol, que tiene en sus raíces estos temas a considerar y en su tronco la herencia greco-romana, termina en la arquitectura inglesa, obviamente de la época en que Sir Bannister Fletcher escribió este libro.
Más allá de estas incorrecciones, actuales incorrecciones políticas, digamos, si Alistair Fletcher hoy sería denunciado en el INADI sin ningún tipo de problema, lo que hace es, a partir de unos dibujos francamente maravillosos, unos dibujos en tinta a mano que estamos viendo aquí, algunas representaciones, clasificar todo lo que para él era importante. Y la clasificación es de edificios y también de elementos de edificios, ¿no? Vemos ahí el tipo pila bautismal, o el tipo remate de crucero de iglesia, o el tipo de ventana medieval, o el tipo de confesionario, o el tipo de púlpito, ¿no? Entonces, ya hay familias, tipos, conceptos abstractos, dibujadas cada una de sus tipificaciones, sobre todo las europeas, en este libro que hoy, obviamente, como texto no tiene demasiado interés, salvo por el contexto del que hablábamos recién, por entenderlo como producto de su época, pero que obviamente tiene una producción gráfica que nos sigue maravillando, por más que tenga más de un siglo de antigüedad. Otro señor importante en esta consolidación o conformación del concepto de tipo, otra manera de escribir, otra tipología, otro texto acerca de los tipos, puede entenderse en el biólogo y matemático. Está en apariencia extraña, pero ahora vamos a ver que tuvo sus resultados combinatorios de biología y matemática, que en 1917 Darcy Thompson escribe el crecimiento de las formas, acerca del crecimiento de las formas, o la arquitectura orgánica del desarrollo, ¿no? Y entonces él retoma el concepto de tipo, ve que hay familias, pero que estas familias que se reconocen por una estructura abstracta común, vemos ahí abajo dibujados una serie de peces, tienen también una estructura geométrica, ¿no? Y que de las deformaciones o transformaciones de esta estructura geométrica surgen especies distintas, requeridas por la adaptación a distintas profundidades o a distintos tipos de agua, ¿no? A las presiones. Bueno, para soportar la presión, el pez se vuelve gordo como yo, digamos. Para tener una mejor visión en las profundidades, donde todo es oscuridad absoluta, hay otros desarrollos o deformaciones o lugares donde aparece el ojo. Pero todos son peces, ¿no? Si están viendo El Reino, no quiero spoilear demasiado la miniserie, parte de la historia o el símbolo síntesis de la iglesia, que es un poco donde transcurre la historia, es apenas dos curvas, dos arcos cruzados que forman una idea abstracta de pez. Todos son peces y los reconocemos rápidamente por eso, pero tienen configuraciones distintas, geometrías que influyen en lo biológico, que Darcy Thompson reconoce como distintas adaptaciones a distintas situaciones, ¿no? Entonces, el concepto de tipo, si hacemos una transpolación arquitectónica, puede sufrir transformaciones, puede sufrir adaptaciones según en qué contexto se coloque, según en qué solicitaciones tenga, ¿no? Y así analiza estructuras óseas, obviamente reconoce las estructuras geométricas de los caracoles, de las nervaduras de las hojas, etcétera, etcétera, ¿no? Una obra también con cierto afán enciclopédico y con unos dibujos maravillosos, pero que plantea esta relación de biología y geometría mucho más fácil de encontrar entre arquitectura y geometría. Por eso podemos tomar algunas cuestiones del viejo Darcy. Vamos a saltar en la historia, vamos a meternos en el siglo XX para ahorrarnos unos tiempos. El que recupera en finales de los 60 y principios de los 70 el concepto de tipo, basándose en aquel viejo texto de Quatremer de Quincy, que lo definía como lo previo a la imagen, como la idea, como el concepto, es Aldo Rossi.
Y Aldo Rossi tiene un objetivo en la vida, que es intentar demostrar que la arquitectura es una ciencia, cosa que hoy no compartimos, pero él hacía estas analogías bastante simples, ¿no? Bueno, si la ciencia se construye a partir de la reiteración de experimentos, y esos experimentos, si tienen buen resultado, se preservan, y aquellos que han tenido mal resultado se descartan, podemos entender también que todo lo construido pertenece a un orden experimental y que en ese orden experimental reconocemos formas constantes a lo largo de la historia. Se le cuela en el concepto de tipo acá el concepto de historia. Entonces, obviamente en un momento de reacción antimoderna, el movimiento moderno había propuesto una arquitectura de ruptura, una arquitectura de prototipos, de imágenes nuevas, donde cada edificio debía ser distinto al otro, donde cada edificio a lo sumo era cabeza de una nueva serie que antes no existía. El proyecto como novedad absoluta. Rossi propone que para evitar los fracasos de esa experimentación, recurramos al arcón de la historia y rescatemos aquellos tipos, aquellos conceptos, aquellas configuraciones espaciales que vemos que se han repetido con éxito a lo largo de la historia. Podríamos resumir su libro La arquitectura de la ciudad en: no hay que andar experimentando tanto, ya está todo hecho, solo basta reconocerlo, comprenderlo, estudiarlo y adaptarlo a las nuevas necesidades. Si se quiere, es un pensamiento profundamente conservador, que no casualmente se da en Europa, donde supuestamente ya está todo hecho y está todo en equilibrio, no es necesario transformar nada. Y no, extrañamente, lo hace un italiano, con esa carga de arquitectura patrimonial, ¿no? ¿Cómo hago arquitectura nueva en Roma? Me tengo que ir fuera de Roma para hacer, ¿no? Simplificando un poco la cuestión. Entonces, es lógico que recurra a la historia. Y acá vemos algunas imágenes donde él trabaja con que esas imágenes históricas ya reconocidas, el edificio de Valenilla, una obra anterior de Adolf Loos, la casita con techito a dos aguas, el Partenón, la Mole Vitoria. Bueno, aparecen todos mezclados y superpuestos en un collage de lo que para él debía ser una ciudad ideal, ¿no? Una ciudad que combinara y articulara en equilibrio todas esas formas preexistentes y exitosas. Vemos ahí también abajo, atrás, una iglesia de Palladio, y en primer plano el Teatro del Mondo, ¿no? Que hizo para una bienal de arquitectura en Venecia, donde obviamente las relaciones formales entre la iglesia y este teatro, fíjense que cambió el programa pero no cambió la forma, el tipo sigue siendo el mismo, pero ahora contemporáneamente en su interior alberga un teatro, en vez de albergar una iglesia, y la forma familiar en teoría hace que conviva mejor que un exabrupto moderno surgido de la función, ¿no? Aquí hay una primacía de la forma por sobre la función. Por los mismos años, Christopher Alexander toma también el concepto de tipo, pero lo transforma en un concepto un poco más complejo, que es el concepto de patrón, ¿no? Su libro, Un lenguaje de patrones, un lenguaje de reglas, de elementos ya establecidos, propone que hay que también investigar todas las arquitecturas preexistentes y pone su mirada por primera vez en las arquitecturas vernáculas, en las arquitecturas populares, no solo en las arquitecturas, digamos, académicas o surgidas de la autoría profesional. Por ejemplo, tal aldea de China verifica que todos sus chozas son de ese tipo, ¿no? Esa foto que está ahí. Pensemos en un momento, fines de los 70, donde tenemos toda esta moda de comparar la arquitectura con el lenguaje.
toda esta cuestión de los sistemas, toda esta cuestión de la matemática y la geometría vinculada a lo formal, que tiene que ver también con Darcy Thompson, bueno, como que juntó todos esos antecedentes. Christopher Alexander no hubiera existido en la historia sin todos los antecedentes que fuimos juntando ahora, y lo que hace es descubrir o plantear o relevar esas palabras que aparecen en toda arquitectura vernácula, culta, etc. Y habla de los procesos de diseño, de las metodologías de diseño, como una manera de combinatoria razonada de estos elementos. También es el momento histórico donde se empiezan a desarrollar los procesos de la computación, ¿no? Bueno, ¿qué pasa si reduzco la arquitectura a una ecuación matemática? ¿Qué pasa si es una ecuación sumamente compleja que tiene infinidad de términos, infinidad de datos que le voy agregando? Y esas relaciones matemáticas, esas relaciones de computación, de las primeras computadoras, pueden resolver la arquitectura de una manera incuestionable, lógica. Bueno, es un sueño pesadillesco, ¿no? Pero que aún continúa en algunos tipos de razonamiento que cada tanto vuelven como modas pasajeras, ¿no? Esta intención de intentar reducir la complejidad de lo arquitectónico a una ecuación, por más compleja que sea. Es bueno decirlo, también Christopher Alexander con el tiempo se desdijo de este libro, pero este libro sigue siendo útil, no tanto por sus conclusiones de combinemos todo esto matemáticamente, sino por el desarrollo y clasificación de estas palabras, de estos tipos, de estos patrones, como posible lenguaje de la arquitectura. Lo mismo a nivel urbano puede entenderse la obra de Kevin Lynch, que reduce la estructura urbana a 5 elementos que surgen de una encuesta hecha a los ciudadanos de cómo entendían ellos o percibían la ciudad, cómo se orientaban en los recorridos dentro de la ciudad. Esto lo hemos desarrollado muchísimo en Morfo 2 y en PU. No me voy a tener demasiado en eso, pero también es el libro de la imagen de la ciudad es una tipología. Es un sistema clasificatorio, en este caso de elementos urbanos, ¿no? De reducir la complejidad de la ciudad a la combinatoria de 5 elementos en una estructura compleja. En el mismo sentido, Solá Morales, en las formas del crecimiento urbano o en las formas de la ciudad, desarrolla un texto para su taller de urbanística en la Escuela de Barcelona en 1971, y en 1997 se publica el programa, se reedita el programa de ese curso, de ese mítico curso. Y él aquí lo que hace es reducir las formas urbanas o las formas arquitectónicas dentro de la ciudad a 3 elementos y su combinatoria entre ellos, ¿no? Obviamente con una mirada desde el urbanismo. Y lo que difiere son los tiempos en que estos elementos aparecen en el desarrollo del urbano, ¿no? Los 3 elementos son el parcelario, la distribución geométrica y de propiedad de la tierra. El segundo momento es la urbanización. Cuando él habla de urbanización, habla de la dotación de infraestructuras de este parcelario geométrico. Y por último, la aparición de la edificación, ¿no? Con una sucesión de estratos sucesivos, ¿no? Ordenamiento geométrico, infraestructuras subyacentes y edificación emergente. Y según se vayan asociando estos elementos, va reconociendo distintos tipos urbanos, que son estos de ensanche, suburbio, villa, jardín, barracas y conjuntos, en lenguaje castizo, ¿no? Nosotros le damos otros nombres. No importa tanto esta clasificación, que ya no nos es tan útil como en los 70, pero sí entender y rendir el merecido homenaje a aquel que entendió que el tiempo también y la manera de articular
los actos de construcción a lo largo de ese tiempo, la etapabilidad, diríamos hoy, también construye distintos tipos o distintos conceptos de asociación. Otro personaje muy querido de nuestros sentimientos y que logramos hace unos años volver a traer a la facultad a dar una conferencia que hicimos en conjunto con el taller Garay y con otros talleres de morfología urbana, es Philippe Panelet. Philippe escribe casi contemporáneamente a Solá Morales, al anterior que habíamos visto, pero obviamente en otro lugar, en la Escuela de Arquitectura de Versalles. Este libro, Las formas urbanas, de la manzana a la tira, podríamos decir, de la manzana al pabellón o a la barra, que habla de cómo en la ciudad se reconocen distintas formas de asociación urbana. Precisamente habla de la manzana tradicional hasta el bloque moderno. Y analiza el entorno de la Escuela de Arquitectura de Versalles, que son estos planos de fondo y figura en distintos años, a partir de esta técnica del noli, de fondo y figura, donde lo construido se dibuja como negro y el vacío se dibuja como blanco, viendo la evolución también o la densificación de tipos y la aparición de nuevos tipos en este parcelario. Pero lo que descubre, y que es casi el caballito de batalla de estos textos urbanos, es cómo la forma del lote condiciona la forma de la arquitectura que se posa sobre él. Una vez definido el parcelario, que siempre se define primero porque es el que fija la propiedad en el mundo capitalista, la forma que va a ir encima de él está directamente relacionada a esos límites. Es el corsé, o por lo menos la reducción de posibilidades de esa forma que podría ser de infinitas maneras, puede ser de unas pocas maneras, puede responder a unos pocos conceptos, a unos pocos tipos, porque está condicionada por esa geometría de base, ¿no? Por ese primer acto sobre el territorio. En 1978, para sumar otro personaje, y que es citado por Solá Morales en su edición de Las formas del crecimiento urbano, Rafael Moneo, uno de los más grandes arquitectos españoles, escribe en la revista Oppositions, que era una revista de la Escuela de Arquitectura de Nueva York, si no me equivoco, puede ser que me esté equivocando, un famoso artículo donde, también en conjunción con el pensamiento de Rossi, que hablábamos recién, pone en discusión el concepto de tipo e intenta aportar algunas definiciones, ¿no? Yo he extractado acá 3 párrafos que me parecen sumamente interesantes, ¿no? El tipo puede ser pensado como aquel concepto que describe un grupo de objetos caracterizados por compartir una misma estructura formal. Me parece que es una definición bastante redonda y que confirma muchas de las cosas que, con mucha simpleza, muchas de las cosas que veníamos diciendo hasta ahora. Pero agrega un poquito más adelante. Sin embargo, la arquitectura, el mundo de los objetos creados por la arquitectura, no está simplemente descrita mediante los tipos. El concepto de tipo afecta la producción de la arquitectura misma. Y acá mete el concepto de tipo no solo como descripción de lo que existe, sino como punto de partida del proyecto. El arquitecto dice que queda prendido en primer término en el tipo, queda atrapado en el tipo, al ser el concepto del que dispone para aprender las cosas, el objeto de su trabajo. Más tarde actuará sobre él, destruyéndolo, transformándolo, respetándolo, pero siempre partiendo de él. Creo que esto refleja muy claramente el concepto de época donde se enseñaban los tipos como punto de partida del proyecto.
La primera expresión en nuestro país de este pensamiento, de este relevamiento de los tipos, de esta construcción de tipología, de construcción de discurso tipológico, la lleva adelante Antonio Díaz. Tony Díaz tuvo el taller más grande del proyecto en el momento de recuperación democrática. Llegó a tener 1000 alumnos. Un poquito más atrás le seguíamos los estudiantes de Moscato, que llegamos a 800 y pico, ¿no? En aquellos tiempos eufóricos. Y Tony aprovecha esa masividad para utilizar el concepto de tipo como una herramienta pedagógica, ¿no? ¿Cómo le enseño a 1000 tipos y tipas y tipes? ¿Cómo hago llegar un concepto? ¿De uno en uno, estudiando obras de arquitectura una por una, o dando conceptos genéricos, dando conceptos de familia, para que después puedan apropiarse y operar con ellos? Y del trabajo de relevamiento que hacían sus estudiantes, publica precisamente este libro Relevamientos, en el año que resume los relevamientos de los 2 primeros años de su taller, ¿no? En el 84 y el 85. Y obviamente este pensamiento también condiciona su producción arquitectónica, ¿no? El estudio del bloque de los perales, que vemos aquí dibujado por los estudiantes de aquellos años, seguramente influye, se traduce, se complejiza, se dobla, se combina con el concepto de manzana tradicional y da como resultado esta imagen que es el conjunto centenario en la ciudad de Santa Fe, que fue uno de los conjuntos de vivienda más importantes de ese periodo. Hijo directo del análisis tipológico. Otro personaje que también tuvimos la suerte de traer a la facultad hace unos años, hoy ya no está más con nosotros, digamos, se fue de gira, como dicen los Martín Fierro, es otro viejito piola, Paul Oliver, que en 1987 publica Dwellings. La traducción de Dwellings es domicilios, casas, pero casas vernáculas, casas hechas por la gente de a pie, digamos, no casas hechas por arquitectos, ¿no? Entonces, en una vida dedicada a recorrer el mundo y a fotografiar y a clasificar, lo que hace es reconocer también como validez, como formando parte de la historia de la arquitectura, no solo las arquitecturas firmadas, las arquitecturas hechas por arquitectos, sino las arquitecturas populares, que tienen grandes enseñanzas a través de los siglos y de los años de construcción histórica, de adaptación al lugar, de adaptación climática, de aprovechamiento de los recursos del lugar. Y entonces, bueno, acá vemos viviendas tailandesas, vemos la construcción árabe de ladrillo con una bóveda ventilada, vemos las tiendas de los tuareg en el desierto, vemos, por el contrario, las viviendas palafíticas elevadas en las zonas inundables del Asia Oriental. Y en la introducción de su libro hace esta distinción, ¿no? Dice: la arquitectura de diseño hecha por profesionales constituye el lenguaje formal, el latín de la arquitectura, mientras que lo vernáculo representa el lenguaje de la gente común. Y tiene este valor de incorporar estas enseñanzas que a partir de ser visibilizadas, reconocidas, clasificadas tipológicamente, pueden tomarse algunos de esos elementos para el latín, ¿no? Las lenguas romances influyen en el latín y el latín en las lenguas romances. Fernando de Terán, en los 90, en pleno aniversario de los 400 años de la llegada de los europeos a América, coordina una serie de equipos de investigación y profesionales del urbanismo que concluyen en un gran festejo a partir de una exposición y un libro también inevitable, como es El sueño de un orden, la ciudad hispanoamericana, donde también
el estudio de la ciudad latinoamericana, como ya hemos visto en Morfo2 y el PU, surge de esta imposición de una geometría sobre el territorio como ordenamiento del poder conquistador sobre el territorio conquistado, como en esas parcelas empiezan a haber particiones y ocupaciones del terreno por arquitecturas, que esas arquitecturas también van evolucionando, densificándose, comprimiéndose, hasta construir este tejido tradicional en nuestros centros históricos que denominamos tejido carpeta, ¿no? Como las carpetas del viejo crochet, ¿no? Donde los hilos son los construidos y los vacíos son precisamente el aire que queda entre esos hilos, ¿no? Otra metáfora, ¿no? El tejido textil y el tejido arquitectónico. Cuando aparecía abandonado el concepto de tipo, de revisión de las arquitecturas históricas, y aparecía nuevamente, si se quiere, un nuevo impulso moderno de novedad, de operación libre con las formas, de no estar ceñido a formas dadas, sino de intentar crear formas nuevas, y en esto la aparición de las herramientas digitales seguramente tienen un rol protagónico. A principios del siglo XXI, Zaira Polo, integrante de FOA, de Foreign Offices Architects, lo que hace es plantear el tema tipológico nuevamente, esta vez a partir de las series y de las especies que habíamos definido, ¿no? Entonces, toma todos los proyectos de su estudio, que tienen todos una gran impronta geométrica abstracta de partida. El más famoso de ellos es la terminal fluvial de Fukuyama, en Japón, y los ordena en este diagrama, donde los tipifica según su relación con el suelo o envolviendo el suelo, si tienen una sola cara o tienen dos, si hay formas constantes, perpendiculares, paralelas o curvas, y así va armando esta red donde logra inscribir las distintas operaciones geométricas a partir de las cuales tipifica ya no el universo de la arquitectura, sino apenas, no tan apenas, porque es una obra más que importante, su propia obra. ¿Sí? Y habla de filogénesis, ¿no? De cómo hay una genética de la arquitectura partiendo de la geometría hasta transformarse en un objeto propuesto. En nuestro entorno, obviamente, Liliana Giordano y Roberto Doberti en Espacialidades hacen otra contribución al discurso clasificatorio tipológico, ya no clasificando por la apariencia de la forma, por su configuración, por su estructura abstracta, sino por los modos en que ha sido producida, qué actores han intervenido en ella, qué roles, qué sentidos cobra cada una de esas arquitecturas o recortes urbanos dentro del conjunto de la ciudad, ¿no? Y así nos habla de tipos semánticos, tipos clasificados por el significado que cobran y no tanto por su forma o por su programa, ¿no? Entonces, así nos habla de arquitecturas publicitarias, institucionales, barriales, de la pobreza, del control, de la homologación, de la utilidad o de mercados. Tipos clasificados por el también es un texto por el que trabajamos ampliamente en la forma o su programa, ¿no? Entonces, así nos habla de arquitecturas. Creo que casi por último, Eric Firley y Caroline Stahl en el 2009 producen este librito, el libro de bolsillo, de mano, de los tipos urbanos de vivienda. Y en este caso, bueno, lo que hacen es también, un poco como hablábamos recién de dwellings, pero más resumido, casi como un manual, como un fichero, van recorriendo el mundo y van clasificando las arquitecturas domésticas, ¿no? En el caso de Buenos Aires, obviamente recuperan la tipología de Casa Chorizo y hemos intervenido también en la redacción de ese capítulo porque fuimos quienes nos recibimos acá para contarles cuál era el tipo que había que ir a mirar en la ciudad de Buenos Aires para entenderlo. Hace muy poco,
Jorge Silvetti, en el 2018, cuando todavía la facultad estaba abierta, pre-pandemia, ahí está la foto en el salón de actos del subsuelo de la aula magna, que recién se había inaugurado, dio una conferencia magistral, donde también nuevamente ese concepto de tipo, de estudiar las arquitecturas, los órdenes abstractos, históricos, para ver cómo se aplican en el presente, nos vino a contar, para nuestra parcial sorpresa, porque ya lo sospechábamos, que ese concepto no estaba muerto, que no había desaparecido con la arquitectura postmoderna, sino que estaba en las arquitecturas contemporáneas de mayor vanguardia, ¿no? Y en este caso, las imágenes de foto que aparecen abajo son imágenes de Herzog y de Merón, que ahí me enteré en la conferencia que había sido alumnos de Aldo Rossi, y arriba están los dibujos de Aldo Rossi, de la casillita para bañarse en Venecia, o del techo a dos aguas de la galería, o el concepto de casa repetitivo como tipo de uno cuando ve ese corte de un cuadrado y un triángulo conjugados, rápidamente le remite a casa, le remite al concepto y al tipo casa, y cómo ese concepto tipo casa podía ser desenfadadamente utilizado en una superposición absolutamente lúdica, como en la obra para Vitra, que son esas casas marrones superpuestas e interceptadas entre sí, o como esta otra obra en Suiza, donde de repente la casa se corta y desnuda su interior, contradiciendo y transgrediendo el tipo tradicional, que es precisamente el cobijo, la reparación y la distinción del exterior. Entonces, hay una estructura abstracta que nuevamente aparece en la cabeza de los proyectistas y condiciona su accionar como punto de partida, no para repetir, sino para modificar, transgredir o incluso impugnar. ¿Qué vamos a hacer con todo esto? Bueno, en esta primera parte, en estas primeras clases, lo que vamos a hacer en cada uno de los niveles, después en las comisiones, van a poder ir viendo cuáles de estos casos van a analizar. Vamos a analizar tipos, conceptos abstractos de estructuras formales ya reconocidas de vivienda. El rancho del noroeste, de adobe, el rancho de la región central, con sus galerías, el rancho guaranítico, donde también aparece la galería, pero aparece otra materialidad, y aparece un único espacio de transición entre el interior y el exterior. El casco de estancia, la vivienda palafítica del Tigre, que está sobrelevada para atender las inundaciones, ¿no? Recién veíamos el antecedente de esto en esas imágenes de dwellings. La casa patagónica, el metal, el steel frame, la sumatoria de elementos conjugados y prefabricados en distintas combinatorias. La vivienda colonial de patio central, derivada de la casa romana, pero con nuestros pobres materiales, o ricos materiales de ladrillos y revoque de cal, sus galerías. La casa chorizo o la media casa colonial, ya el patio no es central, sino es lateral, en la densificación del loteo, y entonces aparece la serie de habitaciones y el espacio de transición de galería entre interior y exterior, que a su vez es circulación. La casa de altos, la superposición de esquemas de casa chorizo en densificación, las fachadas de varias puertas, donde por unas accedo a las viviendas de planta baja y por otras la escalera me conduce a las galerías y a las viviendas de planta alta. El pasaje, la construcción de calles internas a la manzana, ¿no? El pasaje que corta la manzana, pasa, como su nombre lo indica, o el cité, el que termina en una edificación, el que no termina de pasar, el pasaje inconcluso.
La casa de rentas, las primeras densificaciones, ya sean en clave ecléctica o en clave racionalista. La propiedad horizontal, en algunos de sus mejores exponentes, ¿no? En este caso, un exponente casablanquista de Molinos en el barrio de Belgrano. El Petit Hotel, ¿no? El pequeño palacio metido entre medianeras, ¿no? Con estructura de hotel, con el gran hall, el gran foyer, que podría ser solo peatonal o también en algunos casos tener pretensiones de recibir los carros. Las habitaciones de uso público de la primera planta y la última planta de las habitaciones privadas. El chalet construido a partir de el imaginario tanto introducido por el cine en los años 50, el chalet californiano, el chalet producido por el Estado como modelo de vivienda popular en la mitad del siglo pasado, reproducido por los privados, reproducido por el crédito subsidiado. La vila en las afueras, ¿no? En este caso también a partir de los mismos que tenían el Petit Hotel o el Palacio en el centro, tenían en sus propiedades de periferia estas otras arquitecturas domésticas, pretendidamente más orgánicas, más relacionadas con lo natural y no con la construcción artificial del urbano. La casa taller del conurbano, ¿no? La altura y media en planta baja, donde está el taller, la fábrica, el comercio, y la puerta lateral que conduce por una escalera a la familia de los propietarios del taller, que construyeron con su esfuerzo y con las ganancias del taller el segundo piso, ¿no? La historia de construcción permanente del conurbano y la vivienda asociada a la producción y al trabajo, que no es un concepto de la pandemia o de la digitalidad, es un concepto presente en la construcción de nuestra ciudad. La villa, la densificación, la villa como apropiación del espacio y la villa también como densificación dentro de un proceso de especulación inmobiliaria al interior de la villa, ¿no? La villa no solo como lugar en el mundo, sino también la villa como alquiler del migrante pasajero, que produce estas densidades y estas complejidades, reutilizando también materiales de despojo o de descarte, ¿no? Los rieles ferroviarios, las puertas tijera que una ordenanza le sacó a los ascensores, el dúplex como especulación inmobiliaria, como cómo sacar dos casas dentro de un lote, o también como reducción a superficies mínimas de la arquitectura de Estado. El bloque moderno, el bloque bajo, la tira más propiamente dicha, la planta baja más 3 o la planta baja más 2, sin requerir ascensor, configurando entre sí estos espacios tan higiénicos y modernos, ¿no? Del asoleamiento, de la distancia entre bloques. El bloque mayor, el monobloc, ¿no? En este caso el maravilloso bloque Salta, ¿no? La irrupción en un tejido, en ese tejido tradicional carpeta, de una media manzana que de repente se levanta del piso y construye otra ciudad, la de la modernidad, la del bloque aislado, en conjunción con el tejido compuesto. El edificio de patio abierto o en claustro, en este caso la Casa América de San Telmo, ¿no? La tira se dobla, se transgrede y arma un espacio común o de encuentro en su interior. La torre, ¿no? Las fantásticas torres de Rébora en Córdoba, la puntualización en el terreno, el ganar en altura y con altura ganar en visuales y ganar en densidad a partir de despejar un territorio que pasa a ser espacio público. Los intentos de mantener el lote propio pero sumarles densidad, lo que conocemos como baja altura
pero con alta densidad. La casa con el dúplex arriba, ¿no? Una constelación, una combinación de tipos que a su vez en combinatoria entre ellos van armando un tejido denso, pero que tiene todavía la propiedad del contacto directo con la tierra y la propiedad del otro. O incluso los ejemplos híbridos, los ejemplos de combinatoria. Este es un edificio de los años 70 en plena ciudad de Córdoba, una joyita de la modernidad cordobesa, donde aparece el primer estrato de la galería comercial, atravesable como el tipo pasaje entre los comercios para ganar densidad y superficie de locales al interior del lote. Sobre eso, un bloque de oficinas, de estudios, de una relación entre comercial y privada con el espacio público. Y por encima de él, suelto después de una terraza común, el edificio de viviendas. El edificio de viviendas, que es edificio en bloque, para marcar esa autonomía, pero al mismo tiempo es un edificio de propiedad horizontal cuando tiene que construir la medinera al fondo. Este edificio es un cúmulo de ideas tipológicas mixturadas y transgredidas al combinarlas entre sí. Acá hay todo esto que hemos visto está resumido en este cuadro de 24 tipos. Hay más, faltan, algunos seguramente sobrarán también, porque no requieren tanto análisis en profundidad, pero es un primer intento clasificatorio en el que los estamos invitando, antes de proyectar sus viviendas, saber de qué se trata la vivienda en nuestro país, en nuestra área metropolitana, y qué historia tiene la región. Insisto, no para repetirlo, porque no somos repetidores, sino para tenerlo como material de trabajo, tenerlo como material de manipulación, tenerlo como material de confirmación, de modificación o de completa sustitución y transgresión. Estas arquitecturas, combinadas con las arquitecturas de autor, combinadas con las experimentaciones de la investigación proyectual, seguramente van a ayudarlos a producir a ustedes una mejor arquitectura. Una arquitectura, volviendo a la frase de Ramón al principio, que pueda transformar con sentido porque conoce lo que está transformando. Cerramos con esta pintura del maestro Clorindo, que remite a un tejido con una geometría, con una estructura abstracta, en la cual cada casillero, casi como un tatetí, como un ajedrez, se va llenando de tipos distintos, con colores, con configuraciones, con numeraciones, con abstracciones distintas. Hay un orden común, un tablero sobre el cual juegan múltiples piezas. La invitación de estas primeras clases es conocer las piezas que juegan en el actual tablero, con el objeto, insisto, de poder pensar cómo deben ser las piezas que hay que agregarle a este tablero para que sea mejor, que es la tarea del resto del cuatrimestre. Bueno, muchas gracias hasta acá. Les pido disculpas por lo larguero, pero me parece que era necesario ver estos conceptos y su evolución en el tiempo. Obviamente toda esta bibliografía está a disposición de ustedes para los que quieran profundizar, para poder entender y tener claro el sentido de cuál es esta primera etapa de trabajo, y que no se entienda como un mero redibujo, como una mera operación de transgresiones sobre unas arquitecturas históricas, ¿no? Sería muy terrible que caigamos en esa simplificación, ¿no? Y por eso hace falta dotar este trabajo de estos conceptos. Muchas gracias y los dejo con el resto del equipo.